Muchachos, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Los saludo con mucho afecto de nueva cuenta. Y bueno, pues bienvenidos más a otro video de los temas jurídicos que platicamos referentes al derecho civil en esta ocasión, referente al derecho de familia. Y bueno, sin mayor preámbulo, vamos a dar pie al tema que hoy nos ocupa. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy particular en el derecho de familia. Y me estoy refiriendo a tres figuras en particular. En primera instancia vamos a hablar del curador. ¿Quién es el curador? El curador en derecho civil mexicano, derecho positivo mexicano. Vamos a hablar también del Consejo Local de Tutelas, que es un órgano importante, relevante en estos órganos propios de los menores o incapaces, y referente también al tema de las adopciones. Y finalmente vamos a hablar del estado de interdicción. Prácticamente con esto terminaremos estos tres puntos que analizaremos el día de hoy, ¿ok? Sin mayor presentación, como ya lo hemos establecido, vamos a hablar entonces de la curatela. ¿Quién es el curador? ¿En qué consiste esta figura de la curatela? ¿Qué hace? ¿Cuáles son las facultades que tiene? ¿Para qué sirve? Lo primero que debemos entender respecto a la curatela es que en derecho positivo mexicano no puede existir un curador si no hay un tutor. Son dos figuras que definitivamente van de la mano. Si hablamos de tutela, de la figura de la tutela, que de eso ya hablaremos en otro momento posterior, tenemos que hablar necesariamente de un curador, ¿ok? ¿Y quién es esta persona? Recuerden ustedes que en el caso de la tutela, al hablar de un tutor, hablamos de una persona que administra el patrimonio de un menor o incapaz. Sin embargo, ¿quién nos garantiza conforme a derecho que el tutor está llevando a cabo o desempeñando adecuadamente su encargo, su fiel encargo? Pues para eso existe la figura de la curatela. El curador es una persona o es una figura, es una institución en derecho positivo mexicano que sirve para que una persona resguarde la legitimidad del legal desempeño del tutor. En pocas palabras, el curador es quien vigila el legal desempeño del tutor. Esa es propiamente la labor del curador. Vigilar o resguardar el legal desempeño del tutor. Recuerden ustedes que hay varios tipos de tutela. En el caso de los sujetos que son sometidos a la tutela testamentaria, a la legítima o a la dativa, en estos tres casos de tutela, legítima, testamentaria y dativa, en estos casos siempre se tiene que nombrar un curador por seguridad jurídica para los menores o incapaces. En caso de que un tutor entre en funciones para administrar el patrimonio de un menor o incapaz, en el caso de que algún menor o incapaz se sujete a una tutela testamentaria legítima o dativa, necesariamente tendremos que nombrar a un curador para que resguarde el debido funcionamiento del tutor. Hay una excepción a la regla y me estoy refiriendo a los menores que están en desamparo y que son acogidos por el DIF, Desarrollo Integral de la Familia. Las personas que son acogidos por el DIF o los menores que son acogidos por el DIF, no será necesario que se designe un tutor, toda vez que el DIF es quien resguarda o quien vigila o quien se ocupa de las necesidades de estos menores. Esa es una excepción a la regla, por virtud de la cual podemos omitir nombrar un curador. Ahora bien, la ley no hace distinción. Un curador también puede ser una persona moral. Claro que sí. También podemos nombrar a un curador que sea una persona moral, siempre y cuando esa persona moral no tenga dentro de su objeto social ningún tipo de fin de lucro. Podemos hablar de una asociación civil o de una institución de asistencia privada. Si la sociedad cuyo objeto tenga fines de lucro, pretende llevar a cabo algún desempeño o alguna función de curador, definitivamente estaría impedido. Necesitamos que no tenga fines de lucro y por eso es que me refiero a las asociaciones civiles y a las instituciones de asistencia privada. En los casos en los cuales el tutor sea nombrado de la manera interina, es decir, que el juez por alguna razón nombre algún tutor interino, necesariamente se tendrá que nombrar algún curador interino. Es decir, estamos hablando de un cargo provisional. Cuando alguna persona no se ponga de acuerdo o el juez decida por alguna situación de emergencia nombrar a un tutor interino, de esta manera también se tiene que nombrar a un curador interino. O cuando los intereses del tutor puedan llegar a oponerse en contra de los intereses del menor incapaz. En ese caso también, si hay algún tema
que el juez pudiera llegar a ubicar referente a la oposición o los o intereses contrarios por parte del curador o por parte del tutor. En ese supuesto, inmediatamente se tiene que nombrar a un curador interino también. Bien, ¿quiénes tienen capacidad en derecho para nombrar un curador? Por regla general, todos aquellos que pueden nombrar todos aquellos que pueden nombrar tutor, también tienen capacidad en derecho para nombrar un curador. También aquellos que son mayores de 16 años tienen la capacidad jurídica en derecho para designar a un tutor. Y bueno, en el caso de los emancipados, recordemos que esta figura está derogada de nuestras instituciones civiles en México, pero también en el caso de los emancipados en un momento dado también podían designar un curador, porque en algunos casos era necesario todavía que algún tutor administrara sus bienes, ¿ok? Y bueno, ¿quiénes pueden ser los curadores? ¿En qué casos podemos nombrar y en qué supuestos alguien puede ser curador? Pues número uno, los curadores, las facultades que tienen los curadores y van muy de la mano con quienes pueden ser estos curadores. Vamos a analizar las facultades del curador. Los curadores en primera instancia lo que pueden hacer, lo que tienen que hacer, la primera obligación de los curadores es definitivamente defender todos los derechos del incapacitado. Tienen que defender cabalmente los derechos del incapacitado si existe algún tutor y los intereses del tutor llegaran a oponerse en contra del menor o incapaz. Si hay algún conflicto de intereses entre tutor y pupilo, en ese supuesto el curador tiene que defender los derechos a toda costa del pupilo. Número 2, pues de las funciones más primordiales y abocándonos propiamente a la naturaleza del curador, debe de vigilar legalmente el desempeño del tutor y si existe alguna irregularidad en el comportamiento del tutor debe dar conocimiento inmediatamente al juez. Debe de hacerlo de su conocimiento. ¿Okay? En tercer lugar, tiene que dar aviso el juez en caso de que algún menor o incapaz requiera de algún tutor y no esté nombrado. Si existe o si el curador detecta la necesidad de que se nombre al tutor, al nuevo tutor, porque un menor o incapaz no tiene quien le administre sus bienes, en ese instante el curador debe de avisar o dar vista al juez, debe de hacerlo de su conocimiento para que se designe un tutor. Después, naturalmente el curador, para llevar a cabo legalmente su desempeño, debe de establecer todas y cada una de las obligaciones que le establece la ley para seguir y cabalmente su fiel y legal desempeño. ¿Okay? Ahora bien, el curador en un momento dado debe de reunir ciertos requisitos y ciertas características, no debe oponerse tampoco a los intereses del tutor, no debe de existir un lazo de parentesco, no debe de existir algún interés o alguna amistad entre el tutor y el curador, porque entonces se perdería la objetividad de este cargo. Entonces, en ese supuesto propiamente, el curador debe de reunir una serie de requisitos para vigilar y para resguardar el legal desempeño del tutor. Y si no reúne estos requisitos, entonces le deberá responder al menor o al incapacitado respecto a todos aquellos inconvenientes que pudiera llegar a ocasionarlo, ¿ok? ¿En qué casos se puede cesar o en qué casos termina el cargo de la curatela? Cuando el incapacitado sale del estado de tutela. Puede ser que deje de ser incapaz o puede ser que adquiera la mayoría de edad. Estamos hablando de que cesa cualquiera de los dos supuestos previstos en el artículo 450 del Código Civil para el Distrito Federal, cuando el tutor termina su encargo y el pupilo definitivamente sale de esta situación de la incapacidad y ya no necesita un tutor para que se administren los bienes. Definitivamente en ese supuesto terminaría la figura de la curatela. Si se extingue la tutela, definitivamente necesita extinguirse la curatela y esa es una consecuencia jurídica en derecho. Se debería o se debe o se extingue totalmente la curatela en derecho. Si hay cambio de tutor y el menor incapaz sigue siendo incapaz y simplemente nos vamos a referir a un cambio de tutor, jamás en ningún momento terminará la curatela. Solamente estamos hablando del supuesto en el que cesa la curatela cuando ya no es necesario, cuando se extingue el cargo del tutor. Pero si simplemente se va a hacer un cambio de tutor, el curador deberá de seguir ejecutando su legal desempeño. Después de 10 años, que esa es una regla básica de la curatela, después de 10 años, si el menor o incapaz
sigue siendo menor incapaz y el tutor sigue administrando los bienes del menor incapaz, después de 10 años el curador tiene derecho a solicitar ser relevado de sus funciones. Puede ser relevado, no es una cuestión obligatoria, pero la ley prevé esta situación o este derecho a favor del curador. Pasan 10 años y un menor incapaz sigue estando bajo el resguardo de un tutor. En ese supuesto, pues después de 10 años el curador puede pedir ser relevado, ¿ok? Naturalmente el cargo de tutor, el cargo de tutor y también el de curador en un momento dado pueden llegar a requerir ciertas erogaciones. En caso de que el curador erogue alguna cantidad por su encargo, tiene derecho a una retribución. Es decir, tiene derecho a que todos los gastos que erogue al momento de desarrollar su legal y fiel desempeño le sean restituidos. Y también, naturalmente, tendrá derecho a una remuneración económica que no podrá ser mayor a la de un procurador en derecho. Jamás puede ser jamás puede ser superior a la de un procurador en derecho. Esto es referente a lo del curador, a la institución de la curatela en derecho positivo mexicano, no hay más que decir. Realmente es un capítulo muy chico el que establece el Código Civil para la Ciudad de México, y pues lo más importante que debemos de saber del curador es que es una institución que procura siempre resguardar el legal desempeño del tutor. Vamos a hablar ahora de otra figura y me estoy refiriendo al Consejo Local de Tutelas. ¿Qué es el Consejo Local de Tutelas? Recuerden que estamos refiriéndonos a una institución que es propia de antes Distrito Federal, hoy Ciudad de México. El Consejo Local de Tutelas también, en este capítulo del Código Civil donde nos referimos al Consejo Local de Tutelas, también se refiere la actuación de los jueces de lo familiar. Ya sabemos que los jueces de lo familiar serán los competentes para conocer todas aquellas cuestiones inherentes a la adopción, inherentes a la tutela, inherentes a la curatela, inherentes a todo lo que es derecho de familia, tal cual puede ser la nulidad de un matrimonio, un divorcio, entre otras características. Incluso tramitar ante ellos en la Ciudad de México sucesiones o juicios especiales sucesorios, ¿ok? Sin embargo, pues también se refiere en el Código Civil para que nosotros tengamos referencia en esta ley sustantiva que los jueces de lo familiar también tienen un papel especial en el campo o en el rubro de la tutela y de la curatela, porque el Consejo Local de Tutelas, sin lugar a dudas, es una institución propia y exclusiva del Código Civil para la Ciudad de México, que pudiera llegar a ser homóloga en otros estados, pero en la Ciudad de México vamos a referirnos como exclusiva a esta institución denominada el Consejo Local de Tutela. ¿Okay? En primera instancia, pues los jueces de lo familiar, como hemos mencionado, van a conocer y son competentes para resguardar los derechos de todas estas personas que son menores o incapacitados. Y en ese supuesto también hay que hacer el conocimiento de los jueces de lo familiar en caso de que nosotros tengamos conocimiento de que se violente alguno de los derechos fundamentales de estas personas que son considerados como grupos sociales desfavorecidos o pueden llegar a estar en un estado de indefensión. Hablando concretamente del Consejo Local de Tutelas, el cargo de las personas que son titulares de este Consejo Local de Tutelas no puede durar más de un año. El Código Civil para la Ciudad de México marca o delimita como tope un año para que estas personas que son las que tutelan o las que resguardan o las que están a cargo del Consejo Local de Tutelas sean sustituidas. Está a cargo de un presidente y de 2 vocales. El Consejo Local de Tutelas está a cargo de un presidente y de 2 vocales que están designados por el representante del gobierno de la Ciudad de México. Naturalmente el código refiere que por el representante del Distrito Federal. Hoy sabemos que el homólogo es nuestra jefa de gobierno o nuestro jefe de gobierno en su defecto de la Ciudad de México. Entonces será en estos momentos, conforme a la ley o la legislación aplicable, el jefe o la jefa de gobierno quienes designen a este presidente y a estos dos vocales que forman parte o que constituyen el Consejo Local de Tutela. Y a pesar de que el cargo está topado a un año, no pueden cesar sus funciones hasta que se nombre unos nuevos funcionarios, hasta que alguien entre a sustituirlos, hasta que se nombre un nuevo presidente o se nombren 2 nuevos vocales. Estas personas que están a cargo del Consejo Local de Tutelas no pueden cesar sus funciones. ¿Y cuáles entonces son las facultades del Consejo Local de Tutelas?
El Consejo Local de Tutelas en primera instancia tiene la obligación de dar un listado a los jueces de lo familiar de quienes pudieran llegar a ser las posibles personas que adopten, es decir, quiénes son los posibles adoptantes, quiénes pueden ser los posibles tutores, quiénes pueden ser los posibles curadores, para que si los jueces de lo familiar tienen la necesidad de designar a algún tutor, algún curador, o tuvieran necesidad de tomar alguna decisión respecto a algún adoptante, pues pueden tener esta lista informada pormenorizadamente por parte del Consejo Local de Tutelas. ¿Okay? Los jueces de lo familiar también, a pesar de que tienen que velar por el legal desempeño de los menores o incapaces, se auxilian en este Consejo Local de Tutelas, porque el Consejo Local de Tutelas en segunda instancia tiene como una de sus atribuciones o como una de sus facultades velar que todos los cargos de los tutores tengan que ser cabalmente ejecutados, a pesar de que se nombran los curadores para que resguarden y vigilen de manera personal a los tutores. También el Consejo Local de Tutelas tiene que vigilar el debido funcionamiento de los tutores en cuanto a educación y asistencia a los menores o incapaces se refiere. En tercera instancia, el Consejo Local de Tutelas tiene como una de sus obligaciones fundamentales hacer del conocimiento de los juzgados de lo familiar cuando los bienes del pupilo están en peligro, cuando alguno de los bienes de los menores o incapacitados o aquellas personas que están sujetas a la tutela están en peligro de ser perdidos, dilapidados, o de alguna manera estamos atentando o están en peligro los intereses de estos pupilos, tienen obligación el Consejo Local de Tutelas de hacerle conocimiento del juez de lo familiar esta situación muy particular. ¿Okay? Tienen también la obligación el Consejo Local de Tutelas hacer el conocimiento de los juzgados de lo familiar si saben que algún tutor en su legal desempeño tiene alguna incapacidad o tiene algún impedimento para ejecutar su legal desempeño. Si el Consejo Local de Tutelas tiene conocimiento de que los tutores no pueden desempeñar su cargo porque existe algún tipo de impedimento o tienen algún tipo de incapacidad, pues tendrán que hacerlo del juez de lo familiar. Todo ello en beneficio de los menores. No podemos supeditar a la suerte el bienestar o dejar desamparados a estos grupos desfavorecidos, que en este caso son los incapaces. ¿Okay? Y tiene por ahí también otra facultad, que es vigilar el registro de tutelas. Las personas que son tutores se inscriben en un padrón y ellos tienen la obligación este Consejo Local de Tutelas tiene la obligación de resguardar que este registro de tutelas esté debidamente documentado y esté desempeñando también sus funciones adecuadamente. Tiene la obligación también el Consejo Local de Tutelas de resguardar o vigilar que los pupilos, esto es muy importante, no consuman drogas y resguardar adecuadamente la salud y esta parte de las adicciones a favor de los pupilos. Especialmente y específicamente el Consejo Local de Tutelas tiene esta labor tan ardua para verificar o para hacer planes o para hacer programas tendientes a que los menores incapaces o los pupilos no caigan en este tipo de comportamientos o de padecimientos tales como son las adicciones. ¿Okay? Solamente en el caso de los, hablando de los jueces de lo familiar también, solamente en el caso de los juzgados de lo familiar se van a respetar y se van a acatar estas reglas referente a la figura, ya sea de la tutela, de la curatela o de la adopción. Los jueces de lo familiar serán entonces las autoridades competentes para defender y para deducir los derechos de los incapaces en caso de que estén en peligro, en caso de que tengamos que designar un nuevo tutor porque no está administrando adecuadamente los bienes de los menores, de los pupilos, de los incapaces. Los jueces de lo familiar tendrán que resguardar y tendrán que tomar las medidas necesarias en todo momento para nombrar un nuevo tutor, apoyándose para ello en el Consejo Local de Tutelas. En caso de que no exista tutor o el tutor que esté desempeñando su encargo no fuera adecuado o existiera algún tipo de incapacidad, entonces se apoya, el juez de la familia siempre se va a apoyar al Consejo Local de Tutelas para tomar algún tipo de decisión y para no dejar en estado de indefensión a estos menores incapaces. Siempre se tienen que rendir las cuentas en beneficio de los menores y el juez de lo familiar siempre va a tomar las medidas necesarias para que los derechos de los incapacitados o pupilos siempre estén debidamente resguardados y vigilados. Y bueno, pues el Consejo Local de Tutelas, sin lugar a dudas, es un órgano de apoyo para el juez de lo familiar. Vamos a hablar finalmente del estado de interdicción.
¿Cuál es el estado de interdicción? Y esto ya lo hemos referido en otras clases, y me estoy refiriendo propiamente a los menores o incapaces. Recuerden ustedes que hay dos tipos de incapacidades en derecho civil, ya lo hemos platicado: la capacidad de goce, la capacidad de ejercicio. Y la capacidad de goce es aquella que se adquiere desde que somos concebidos, como lo hemos repetido hasta el cansancio. Aquellos concebidos no nacidos se les conoce como nascituros, y se extingue hasta el momento en que se extingue este patrimonio en liquidación, hablando de una sucesión. Y la capacidad de ejercicio la adquirimos por regla general a la mayoría de edad, que son a los 18 años cumplidos. Pero si una persona tiene algún tipo de incapacidad, y los tipos de incapacidad concretamente los referimos de nueva cuenta en el artículo 450 del Código Civil para el Distrito Federal, es decir, incapacidad legal o incapacidad natural, refiriéndonos como incapacidad natural a esta incapacidad que tienen las personas que son menores de 18 años, o incapacidad legal a aquellas personas que, a pesar de ser mayores de edad, que tengan 18 años cumplidos o más, pues tienen alguna enfermedad o algún trastorno mental que vulnera o que evita que puedan ejercer sus derechos por sí mismos. Bueno, pues si una persona es incapaz en derecho, es considerada como incapaz en derecho, ya sea incapacidad natural o legal, se considera que está en estado de interdicción, y los actos jurídicos que celebren por sí mismos no podrían ser eficaces en derecho. El elemento de forma como elemento de validez del acto jurídico y el elemento de capacidad pueden ser subsanables. Por lo tanto, la consecuencia jurídica que se acarrea es la nulidad relativa, porque es convalidable. Si falta la capacidad como elemento de validez en un acto, es convalidable esta falta de capacidad. Por eso se acarrea la nulidad relativa. En consecuencia, si un menor o incapaz llega a cometer o llega a ejecutar algún tipo de acto jurídico, es nulo relativo y puede ser subsanable si se convalida a través de un representante legal, de un tutor naturalmente, o bien que se adquiera la mayoría de edad, y cuando este incapaz deja de ser incapaz, pudiera llegar a convalidar el acto jurídico. Pero ¿qué pasa si una persona que carece de esta capacidad de ejercicio, que vamos a conocer en el mundo del derecho como interdicto, una persona que no es capaz en el mundo del derecho? ¿Qué pasa si una persona que no es capaz en el mundo del derecho llega a ejecutar algún acto jurídico? Pues el acto jurídico será nulo relativo, como comentábamos, pudiera llegar a ser convalidable, pero será nulo. Si una persona que carece de capacidad de ejercicio ejecuta algún acto jurídico, la consecuencia jurídica es que ese acto por parte del interdicto sea nulo. Una persona que carece de capacidad de ejercicio es conocido como interdicto. Se puede llegar a tramitar algún juicio en un momento dado por parte de una persona. Si nosotros sabemos que una persona no puede ser más capaz en el mundo del derecho porque existe algún padecimiento, podemos también solicitar esta declaración al juez competente, el juez de lo familiar competente, para que haga o para que determine o decrete el estado de interdicción respecto de una persona en concreto. Pero si el juez de lo familiar llega a declarar como interdicto a alguna persona, que en ese momento la consecuencia es que sea incapaz en derecho, también se tendrá que nombrar un tutor y seguramente también a un curador, como lo hemos comentado. Y los actos que ejecuta el tutor naturalmente tendrán que ser resguardados o vigilados por el curador, como hemos dicho, ¿ok? Pero si estos interdictos declarados jurisdiccionalmente, estos incapaces que han sido declarados incapaces por la autoridad jurisdiccional, llevan a cabo algún acto jurídico sin la autorización del tutor, en ese momento pues prácticamente se acarrea la nulidad relativa, como lo hemos comentado. Los emancipados, cuando también existían en el mundo del derecho, también tenían que estar supeditados en algunos casos a ejecutar sus actos jurídicos con el consentimiento del tutor. ¿Okay? Sin embargo, recordemos que la figura de la emancipación está derogada en nuestro Código Civil para la Ciudad de México. Ahora bien, ¿quién puede alegar esta incapacidad o quién puede alegar esta nulidad en caso de que los interdictos lleven a cabo algún acto jurídico? Y obviamente la consecuencia es la nulidad relativa. ¿Quiénes pueden hacer valer esta nulidad? Pues naturalmente esta nulidad puede ser alegada por todas aquellas personas que ejecuten o que estén bajo el cargo o bajo el resguardo de estos interdictos o de estos incapaces, que también pueden llegar a ser menores, y los incapacitados
Tienen también un representante, como lo estábamos comentando, que puede ser a través también de un tutor. No solamente los tutores o aquellas personas que estén a cargo de estos menores o incapaces son las personas que podrán alegar o referir o hacer algún tipo de defensa respecto de los actos para convalidarlos ejecutados por algún interdicto. Quienes no pueden alegar que se convaliden estos actos ejecutados por un interdicto, por una persona incapaz, pues todos aquellos terceros que hayan intervenido en pro de convalidar que desde el otro lado que pudieran llegar a ser los obligados solidarios, pudieran llegar a ser los obligados solidarios, pudieran llegar a ser los acreedores, las personas con las que contrató, porque son personas que no sabían propiamente o a lo mejor no tenían conocimiento de esta incapacidad que fue decretada respecto de este interdicto. Entonces, la nulidad del acto puede llegar a ser reclamada, puede llegar a ser alegada por parte del representante legal o por parte del tutor del interdicto, pero no puede ser alegada por las personas que contrataron con el interdicto, ni tampoco por aquellos que sean obligados solidarios. Y pues la acción para solicitar esta nulidad de los actos que fueron ejecutados por un interdicto tendrá que seguir a cabo, sigue las mismas reglas que la prescripción. Que recuerden que la prescripción es la simple adquisición o pérdida de derechos por el simple transcurso del tiempo y pues seguirán las reglas de la prescripción. Estos plazos estarán supeditados para demandar la nulidad de los actos ejecutados por el interdicto, estarán supeditados a las reglas de la prescripción. ¿En qué caso los menores o los interdictos pudieran llegar a alegar si los interdictos ejecutaron estos actos de buena fe? Pues pueden llegar a alegarlo, pero ¿qué pasa si los interdictos se hicieron pasar por mayores de edad para celebrar un acto jurídico? Todos aquellos menores de edad que a lo mejor alteraron o falsificaron algún tipo de acta o de copia certificada del acta de nacimiento para hacerse pasar por mayores, o aquellas personas que se presentaron o se ostentaron como mayores de edad, se hicieron pasar por mayores para celebrar algún acto jurídico, pues naturalmente no podrán alegar de ninguna manera la convalidación de estos actos, ¿ok? En pocas palabras hablamos de dos supuestos. Cuando los menores se quieren hacer pasar por mayores de edad para celebrar un acto jurídico y para ello alteran las actas del registro civil o copias certificadas de las actas del registro civil para hacerse pasar por mayores, o simplemente si se hicieron pasar por mayores están imposibilitados para alegar la convalidación del acto jurídico. En pocas palabras, prácticamente los únicos que pueden alegar o pelear algún tipo de nulidad referente a estos actos llevados a cabo por interdictos, pues serán los representantes legales o los tutores de los interdictos. No pueden alegar nada referente a la nulidad. Ya como comentábamos, las personas con las que contrató el interdicto, los obligados solidarios o los propios menores, en caso de que se hayan hecho pasar por mayores, alterando alguna copia certificada del acta, alguna copia certificada de las actas que expide el registro civil, o simplemente se hayan hecho pasar por mayores. Realmente es lo único que refiere el capítulo de interdicción de nuestro Código Civil para la Ciudad de México, para el Distrito Federal, que es como se llama. Y bueno, pues con eso terminaríamos los tres puntos o los tres temas que en el video de hoy nos ha tocado analizar, que es prácticamente la figura o la institución del curador. Hablábamos también del Consejo Local de Tutelas y finalmente referimos esta figura de la interdicción. Por hoy terminamos esta sesión. Yo les agradezco como siempre su atención, su disponibilidad y su interés en este tipo de sesiones donde abordamos de manera muy primordial algunos temas de derecho, concretamente derecho civil mexicano, como lo estamos haciendo en estas ocasiones, derecho de familia y derecho de sucesiones. Y bueno, pues en próximas ocasiones seguiremos relatando temas jurídicos para el conocimiento de todos ustedes. Agradezco mucho su interés de nueva cuenta, agradezco que estén al pendiente y no me despido sin, como siempre, darles las gracias y decirles que pues todos y cada una de sus dudas me las pueden hacer llegar a través del canal, a través de los correos electrónicos o de los medios que ya tienen de comunicación, y todas serán respondidas en su debida oportunidad. Muchísimas gracias por la oportunidad, muchísimas gracias por su atención, cuídense mucho y nos vemos pronto.